Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 6 de julio es el último día para estudiar al profeta Amós. Y qué tristeza, está llegando al país un nuevo temporal, hoy, mañana y el lunes, esperando en Dios que haya verdadera prevención, sobre todo prevención, y no tengamos más muertes que lamentar. En la primera parte de hoy vamos a ver a Monseñor Romero en la gira ordinaria de la arquidiócesis. Él, como arzobispo, le encantaba visitar las comunidades. Hoy lo tenemos visitando San Juan Opico, ahí se junta también el otro pueblito, Tacachico, y ahí están celebrando precisamente confirmaciones. Pero yo quiero destacar que hay una celebración. La catedral está tomada, se hace otra vez la celebración en la iglesia del Rosario, frente a la Plaza Libertad. Hay periodistas interesados en escuchar a Monseñor, preguntarle. Recuerda que desde ese tiempo se quedó fijada una conferencia de prensa de parte del arzobispo en el convento de la catedral. Ahí se reúnen, los periodistas preguntan, el arzobispo contesta. Hasta hoy se mantiene esa conferencia episcopal. Quiero destacar que Monseñor se mueve a un cantón que se llama El Salitre. Esto queda en Tejutla. Les quiero contar que en Tejutla hicimos misión como misioneros paulinos. Y yo conocí precisamente El Salitre y conocí el lugar exacto que menciona Monseñor ahora, donde asesinaron a don Felipe de Jesús Chacón, en un alambrado, en una cerca. Ahí está el lugar donde la gente recuerda: aquí mataron a Felipe de Jesús Chacón. Yo estuve en ese lugar con el padre Francisco Ramos. ¿Quién es Felipe de Jesús Chacón? Bueno, Monseñor lo describe como una persona dedicada y le detalla así: trabajando para el reino de Dios. Era un hombre cursillista, pero tuvo un defecto. Tuvo un hijo que se llama Juan Chacón. Y Juan Chacón era líder del bloque popular revolucionario. Y quizá por el hijo, que no era ningún delito ser del bloque popular revolucionario, había derechos para poder estar organizado, no armado. El bloque era un grupo de masa, había derecho de pertenecer a estas organizaciones, pero por ser el papá de Juan Chacón, un señor campesino indefenso, se dejaron ir contra la integridad de don Felipe de Jesús Chacón y lo mataron ahí, en su cantón, en El Salitre, despellejado. Algo así como describía ayer Monseñor Romero de San Bartolomé Apóstol, despellejado. Le arrancaron la cara, es decir, una tortura horrible. Y allí en el alambrado quedó Felipe de Jesús Chacón. Monseñor visita las comunidades y todo el mundo quiere que esté con ellos, pero la agenda es apretada y tuvo que dejar El Salitre y se va para La Palma, porque se había comprometido también a estar en esa comunidad junto con las cooperativas. Qué bonitos esos tiempos cuando las cooperativas eran pujantes. Hoy esto es cada vez más catastrófico.
cada vez somos menos los interesados en fortalecer el trabajo cooperativo. Oigamos a Monseñor. Sábado 25 de agosto. Celebré la misa en San Juan Opico con motivo de un bonito grupo de jovencitos que se prepararon para su confirmación. Llegaron muchos niños jóvenes de la parroquia vecina de Tacachico. Fue una misa muy animada. Se llenó la iglesia y vimos al sentido litúrgico toda la importancia con motivo de una confirmación. Después de la misa, a la que asistieron varios sacerdotes de la vicaría, platiqué con un grupo de catequistas muy significativos, verdaderos apoyos del párroco. Un grupo de confirmación que tuvo retrasos por deficiencias de transporte, se confirmó en este salón parroquial, resultando una nueva ceremonia de mucha animación para los catequistas. Por la tarde celebré en el Liceo Salvadoreño una fiesta de familia, una jovencita que cumplía 15 años y la familia pertenece a mi antigua diócesis de Santiago de María. Domingo 26 de agosto, la misa dominical, que fue muy concurrida como de costumbre, tuve que celebrarla en la iglesia del Rosario, ya que la catedral está ocupada por grupos políticos. Hubo en la misa varios periodistas y representantes de televisiones extranjeras. Esta tarde fui al cantón El Salitre de la parroquia de Tejutla, en el departamento de Chalatenango. Allí se celebraba el segundo aniversario del catequista Felipe de Jesús Chacón, que fue asesinado cruelmente, pellejándole la cara hace 2 años. Un hombre admirable que dejó un testimonio maravilloso, recogido con cariño por cursillo de cristiandad sobre todo, ya que a partir de un cursillo de cristiandad él se dedicó a trabajar por el reino de Dios en forma muy edificante. La misa fue muy concurrida y no pudimos celebrarla dentro de la iglesia, tuvimos que sacar afuera el altar. No tuve tiempo de departir con aquellas comunidades que habían llegado porque tenía otro compromiso en la comunidad de La Palma, donde se celebraba el segundo aniversario de las cooperativas La Semilla de Dios. Es una obra social muy importante y curiosa porque ha logrado levantar un nivel de aquella región tan pobre y desamparada. Es pintoresco, es una cumbre fresca, celebramos la misa al aire libre y hubo mucha asistencia. Traté de dar el mensaje de que el trabajo y la oración son la fuerza del hombre. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día. Es el sábado de la semana número 13 del tiempo ordinario. Les decía que hoy despedimos al profeta Amós. Amós, profeta de Tecua, del sur, allá por Jerusalén, 20 kilómetros, una distancia corta. Fue enviado a predicar, a anunciar el mensaje de Dios en el reino del norte, y hemos visto ayer cómo les denuncia el pecado de poner en primer lugar la economía y dejar en segundo lugar a la persona. Hoy nos despedimos de Amós con una profecía, con un buen augurio que no lo alcanzó a ver Amós, no lo alcanzó a ver el profeta Isaías ni Jeremías, lo vieron otros y otras. Por eso se le llama profetas de la restauración. Ahorita Amós avisora. Les he dicho que un profeta es una persona que tiene los elementos suficientes para hacer un análisis de la coyuntura de la realidad, y allí, en esas coyunturas, es donde se da el verdadero análisis.
la verdadera voz de Dios. Si ustedes siguen así, van para allá. Pero si cambian su modo de ser, van para el otro lado. Hay esperanza. Estas son las palabras de Amós, porque le va a decir a esta generación que está escuchándolo, incluso con su profeta Amasías, con su sacerdote Amasías y su rey Jeroboam, todos ustedes van a la ruina. Pero vendrá un tiempo nuevo. Esto es lo que habla Amós como despedida de su aparición en toda esta semana. Amós capítulo 9, versículos del 11 al 15 dice lo siguiente: Así habla el Señor. Aquel día yo levantaré la choza derruida de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones que han sido llamadas con mi nombre, oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que siega y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amós. Tenemos que leer este texto, sí, con esperanza. Claro, hay que leerlo con esperanza, pero también con justicia. Ustedes, generación Jeroboam, Amasías, ustedes no van a ver una. A ustedes los van a destruir. Y les decía que están pasando cerca de 65 años para que suceda lo que el profeta Amós les está diciendo. Los van a destruir a ustedes. Pero Dios, que es fiel a la promesa, Él reconstruirá a Israel. Israel, reino del norte, fue destruido en el año 722 a.C. Quedó vivo 135 años la parte sur, reino de Judá, capital Jerusalén. Pero también en el año 587 va a ser destruido también el sur. Y casi 50 años después de la destrucción del sur, del reino de Judá, del incendio de Jerusalén, donde botaron hasta las últimas murallas que quedaba, casi 50 años después, empieza un proceso de reconstrucción que es precisamente lo que anuncia el profeta Amós. Esta generación debe pasar. Vendrá una nueva generación y Dios, que es fiel a la promesa, le dará una nueva oportunidad a la otra generación. A ustedes ya no, ustedes pasen a la historia por infieles, por haber puesto en primer lugar la economía y en segundo lugar al pueblo, por no haberle dado el lugar a Dios en el templo, sino que metieron al rey en el templo. Y el rey no es el dueño del templo. El dueño del templo es Dios y es también dueño del reino. Pero Jeroboam II no lo entendió así, Amasías no lo entendió así, y los que vinieron después no lo entendieron así. Ahí vamos a encontrar después a ese rey Ahab, con el que tuvo que pelear Elías, y después peleó Eliseo. Pero ¿cómo va a tener Dios misericordia de la gente que es infiel si el profeta se los está diciendo y no le hacen caso? Y al contrario, a Amós mejor lo mataron. Esta es la última palabra del profeta Amós, una palabra de esperanza, no para la actual generación, sino para las futuras generaciones. Van a pasar
casi los 200 años para que pueda haber un proceso de reconstrucción. 200 años, imagina usted. Se los estoy diciendo. Si ustedes cambiaran su actitud, su actuar, y pusieran por delante al pobre, si le hicieran justicia al pobre, al pueblo, Dios a lo mejor se arrepiente del castigo que les ha anunciado. Pero como ustedes siguen en lo mismo, y en vez de hacerle caso al profeta, le dicen, vete para el sur, ve a ganarte la vida allá. No hicieron caso a las palabras del profeta. Y así va a pasar en muchas ocasiones. A Jeremías no le hacen caso, a Isaías no le hacen caso. A los dos los mataron. A Ezequías tampoco. Ezequiel, Malaquías, no les hacen caso. A Oseas tampoco. El pueblo duro de corazón, duro de mente, prefiere matar a sus profetas antes de hacerles caso, y en vez de caminar por este lado, desviar el camino hacia donde lo está esperando Dios, pero no quieren. Esta es la sentencia de Amós. En aquel tiempo, sí, reconstruirán sus casas y habitarán en ellas. Sembrarán la viña. Va a haber otra vez uva y beberán su vino. Van a disfrutar, pero no ustedes, sino las futuras generaciones. Y cuando el profeta dice oráculo del Señor, está diciendo Dios lo cumple. Dios lo manda a decir. Oráculo del Señor. El labrador irá cerca del que siega. El que está haciendo la vendimia, el que está cosechando, va a ir pegadito también al que está sembrando. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos construirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor. Esta es la esperanza del profeta Amós. Sí se dio la reconstrucción de Jerusalén, sí. En el año 538 vuelven expulsados ya, liberados de Babilonia. El emperador Ciro, rey de Persia, los libera y los manda, váyanse para su tierra, váyanse para Jerusalén. Y allí surge aquel canto bonito, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Es un himno de batalla, de victoria. Pero después de la restauración de Israel, de Jerusalén, van a pasar más de 500 años hasta que llega Jesús. Y Jesús encuentra lo mismo que el profeta Amós. El templo lo convirtieron en una estructura de poder y Jesús no aguanta esas cosas. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Otra vez. Ahora sí, Dios en persona va a dar su propia sentencia. Nos despedimos entonces del profeta Amós con esa gran esperanza, pero que el pueblo no aprendió del profeta Amós. Vamos al Evangelio. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17, dice lo siguiente. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan el vino, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan.
Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay varios temas en este trocito de Evangelio, en esta perícopa. El primer tema es el ayuno, y no es lo mismo el ayuno de aquel entonces con el ayuno nuestro. No pretendo aclararlo del todo, no tengo la capacidad, pero voy a hacer un pequeño acercamiento. Hay una pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Aquí hay la palabra ayuno, pero hay dos realidades. No es lo mismo el ayuno de los fariseos que el ayuno de los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan pertenecen a un grupo que se llama esenios. Los esenios son un grupo, le llaman anacoreta, una especie de monasterio, que se retiraron de la ciudad, se fueron al desierto. Juan vivía en el desierto, como un acto de protesta frente a los derroches en los que se vivía en Jerusalén. Juan, que es hijo del sacerdote Zacarías, hijo de un influyente en el templo, Juan no acepta. Juan es primo de Jesús, hijo de Isabel, y Juan forma un grupo, pero como un grupo de protesta, que se van afuera de la ciudad para vivir la espiritualidad que él ha aprendido, una espiritualidad que ha vivido al lado de Jesús. Ellos, cuando hacen un ayuno, los esenios lo hacen clamando la aparición del verdadero Mesías. Juan y Jesús, en los sinópticos, no están seguros ni que Juan es un profeta, ni que Jesús es el Mesías. En los sinópticos ellos no lo tienen claro. En los sinópticos ellos saben que va a venir el Mesías, no saben cuándo, pero están claros que tienen que hacer el ayuno clamando que se haga realidad la llegada del Mesías. Repito, no está claro Juan ni Jesús que ellos son uno el profeta y otro el Mesías. En los sinópticos, en Juan sí, pero en los sinópticos no. Y estamos leyendo a Mateo 9. Una cosa es el ayuno de los esenios, que claman por la llegada del verdadero Mesías, que aparecerá en cualquier momento. Y otro es el ayuno de los fariseos. Los fariseos son tipificados en el sentido grande de la pureza, son los más puros de todo el grupo del Sanedrín. Lamentablemente Jesús los descubre como unos hipócritas. Entonces el ayuno que hacen ellos es un ayuno hipócrita. Es un ayuno para que la gente los mire, distinto del ayuno de los esenios. Los esenios sí hacen ayuno clamando la verdadera llegada del verdadero Mesías. Juan, desde niño, recibió la profecía. Su papá, Zacarías, se quedó mudo. Isabel y Zacarías son unos ancianos. Y solo esto es una gran señal. Y es primo, San Juan Bautista, es primo de Jesús, que nació de una doncella en nuestra tradición, sin que José haya tenido nada que ver con ella. Juan, hijo de unos viejos. Jesús, hijo de unos muchachitos, jóvenes, sin intervención de hombre. Y esos dos personajes, Juan y Jesús, están maravillados porque Dios está haciendo obras con ellos. Y están clamando, los esenios, el grupo de Juan, están clamando por el ayuno, lo claman como la llegada ya del Mesías. En cambio, los fariseos es un ayuno hipócrita. No hay más que decir con los
fariseos. Pero hay otra concepción de ayuno. Y esta es la que usted y yo como cristianos ni seguimos el ayuno de los esenios clamando que venga el Mesías porque ya vino, ni tampoco vamos a aplicar un ayuno hipócrita como los fariseos. No, vamos a ver el ayuno del que habla Jesús. Imposible, el tiempo se nos acaba, pero el ayuno de Jesús solo tiene sentido cuando no estamos con el novio. Entonces, ¿cómo pueden ayunar los apóstoles, los 12? ¿Cómo pueden ayunar si el novio está con ellos? Si el novio está con ellos, no hay ayuno, hay fiesta. Esto no lo entendieron los esenios, no lo entendieron menos los fariseos. De hecho, cuando Juan Bautista ya es capturado, ya lo vamos a estudiar, muchos de los esenios, los que andaban con Juan, se vinieron con Jesús. Hay 2 de ellos que se convirtieron en apóstoles. Pero el ayuno de Jesús, del que está hablando Jesús ahora, tiene sentido cuando el novio no está con ellos. Pero mientras el novio está con los apóstoles, no hay razón para hacer ayuno. Cuando usted en su iglesia le digan, necesitamos hacer un ayuno, pregúntese, ¿es que no está el maestro con nosotros? Si no está, haga ayuno. Pero si está, no tiene por qué hacer ayuno. Si en la iglesia hay Espíritu de Dios y hay alabanza, ¿para qué va a hacer ayuno? Si Dios está con ustedes, no tiene sentido el ayuno. Hágalo cuando no tenga presente al Señor, cuando sienta que no está con usted Dios, entonces haga ayuno. Pero mientras lo sienta cerca, ¿para qué va a hacer ayuno? Termino con la palabra lo nuevo y lo viejo. Hay una palabra como una sentencia, ¿verdad? Él explica con 2 ejemplos. Hoy ya no es así, pero antes la tela nueva encogía. Y si yo pongo una tela nueva, la tela antigua que encogía, para remendar una rotura de un vestido viejo, cuando ya lo pegaba, como era una tela nueva, encogía y rompía, hacía más grande el agujero. Esto lo sabemos los que somos de por allá, por el año 1900. Los nuevos no entienden de esto. La tela de la que se refiere Jesús es la tela que encoge. Y si usted pone un paño nuevo en un trapo viejo, el nuevo cuando encoja, la primera lavada, se va a romper. Entonces, el consejo es ropa vieja con ropa vieja. Y también con el vino. El vino, si usted pone un vino nuevo, cuando comience a fermentar, este se va a hinchar y va a romper el odre viejo. A vino nuevo, odre nuevo. Vino viejo, odre viejo, porque el vino viejo ya no va a dar para más. No se fermenta, no se va a hinchar, no va a romper el odre. El odre es una vasija más o menos de cuero. Entonces, ahí el odre viejo ya estiró lo último que podía. Entonces, en un odre viejo se guarda vino viejo. En un odre nuevo se pone vino nuevo, porque el vino nuevo empieza a ensanchar y el odre cede. Lo nuevo con lo viejo nunca se entienden, está diciendo Jesús. Lo viejo es el Antiguo Testamento. Lo nuevo es el Nuevo Testamento. No se van a entender. Hay que dar el salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se me fue el tiempo, pero espero que podamos seguir más adelante explicando esto de lo viejo con lo nuevo, porque vale la pena. Yo insistiré mucho en que nos concentremos más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.